Los recuerdos de la Patagonia. Mira, puede empezar por el final, cuando se murió mi vieja. Cuando se murió mi vieja, llegó una delegación de obreros de la Patagonia, eh, encabezados por Alfredo Nascimento, que había estado estaqueado durante 3 días por el ejército, y traían una placa que decía a la compañera Esther, los compañeros de la Patagonia. Mi viejo no se animó nunca a ponerla. Y bueno, lo que yo te decía es que lo que tenía que reprocharle a Bayer que usó algunas fotografías de mi viejo en el libro, pero lo trata muy mal, porque le supone, es decir, tiene razón, mi viejo era un burgués, un pequeño burgués, como se quiere decir. Eso lo hizo que se comportara como se comportó, que siguiera siendo radical, y qué sé yo. Pero él supone que había una especie de complot por el cual entre el viejo Viñas y José María Borrero, que había sido apoderado de los Menéndez y que hizo la gran denuncia contra los Menéndez, una especie de complot para manejar a los obreros. No, ¿viste? La pequeña burguesía, cuando es progresista, no piensa en controlar a los obreros. Se comporta así nomás, no es una cosa tan maquiavélica. El- Antes de que comenzara la segunda huelga, a mi viejo le iniciaron un juicio político, los propios radicales. Este, y en el juicio político la principal acusación era que era demasiado amistoso con los obreros, ¿sí? Y que había fallado a favor de ellos y el asalto a la cárcel y todas esas cosas. Y cuando mi padre quiso volver a Santa Cruz, después que se archivó el juicio político, ¿sí? Se encontró que no había barco. Los barcos, que eran también de los Menéndez, no le daban pasaje. Entonces tuvo que ir hasta Montevideo, esperar un barco allá, tomarlo. Cuando llegó allá, ya había habido la masacre, calculando entre 1.200 y 2.000 fusilados, ¿no? Este, eh, mi- el viejo Viña sacó fotos de los fusilados en la playa, donde los enterraban así, hasta el cuello, y tiraban al blanco, la cabeza. ¿Sí? Y levantó testimonio de los pescadores, de algunos oficiales de marina que estaban apostados ahí, que quisieron declarar y qué sé yo. Pero ya no pasó nada, a él lo destituyeron como juez y se acabó la historia. ¿Sí? Y entonces él se quedó, puso un estudio de abogado. Lo que puedo hacer notar es que los que le iniciaron el juicio político fueron los futuros intransigentes de la Unión Cívica Radical. El que promovió el juicio fue Parry, que era uno de los jefes de la intransigencia, que era el ala más de izquierda, se dice, para aplicar a los radicales dentro de la Unión Cívica Radical. ¿Eh? Este, yo nací el 22 de mayo de 1925, el día de la celebración del Cabildo Abierto, justamente. En esa época, eh, a mi padre lo había mandado el presidente Irigoyen a la Patagonia como juez letrado, junto con el gobernador, el capitán Isa, para que intervinieran en las huelgas de los obreros de los frigoríficos y de las estancias. Mi mamá se quedó en Buenos Aires, pero como su asunto se prolongaba, entonces estaba ya embarazada de mí y decidió irse a la Patagonia, donde se juntó con mi padre, y como ella decía, vaca que cambia de querencia se atrasa en la aparición. Yo nací como 20 días tarde, con peso excesivo, y en aquella época no se atendían los partos en los hospitales. Las familias bien llamaban a los médicos a la casa. Y
El 22 de mayo es pleno invierno ya en Río Gallegos, eh, donde quedaba la sede del juzgado, y había 1,5 metros de nieve o más, de tal modo que el médico tuvo que entrar por lo que se llamaba la claraboya de las puertas, por la parte de arriba, y había tomado unas copitas de ginebra para calentarse por el frío, y como yo era muy grande, me tuvo que aplicar los forceps y se le resbaló el forceps, así me hizo este agujerito que tengo acá en la frente, por donde dice mi mujer que me entran los rasgos de locura a mí. Mis viejos, yo el primer recuerdo que tengo personal es cuando nos vamos, que es un recuerdo medio esquizofrénico, porque veo a un pibe vestido de mameluco y con boina de vasco y con guantes de lana que nos hace así y nos saluda en medio de la nieve. En realidad yo superpongo los recuerdos, porque soy yo mismo, ¿no? El que estoy en una foto así. Y bueno, después volvieron a Buenos Aires. Y mi viejo siguió siendo fervorosamente radical, cosa que nunca entendí por qué. El- Entonces él lo fue a ver Irigoyen después de eso, con los testimonios y demás, pidiéndolo en juicio, que hiciera juicio a los militares. Y Irigoyen le dijo, no, doctor, usted no entiende. A las instituciones que son los pilares de la sociedad no se las puede juzgar. Bueno, el año 30. Bueno, el golpe fue un golpe fascista. El general Uriburu y Kilkelin se llamaba el coronel que era el asesor de Uriburu, eran fascistas, pero fascistas, más bien eran primos riveristas que fascistas. Y dio un golpe con el ejército, con el colegio militar, donde el jefe del director del colegio militar era el general Justo. Los radicales no se defendieron, intentaron ahí tirar unos tiros en la confitería de Molino, pero no pasó nada. Irigoyen se refugió en el Séptimo de La Plata. Y hizo lo mismo que Perón, porque él era un burgués y no podía resistirse a la burguesía sabiendo que iba a provocar una masacre, que iba a provocar una guerra civil, porque era popular, efectivamente, era un tipo de una popularidad inmensa, incluso entre la clase obrera incipiente que había en Argentina, era muy popular. Los anarquistas incluso simpatizaban con él y los sindicalistas desde luego. Y bueno, entonces mi viejo hacía campaña en los años 30. Hoy fuimos a una campaña en el Chaco santafesino. Fue en la campaña en que mataron al general Ríos, que era el candidato radical en la ciudad de Rosario. Yo lo acompañé. Fue la primera vez que me vi morir un hombre de una puñalada. No, no lo hirieron de una puñalada. Peor. Lo hirieron con un pinche para emparvar alfalfa, que tiene 3 cosas. De lo pasaron de la hora. En un acto radical cayó una banda, empezaron a repartir tajos, le pegaron a un tipo acá. Nosotros lo llevamos en el auto, porque no había hospital ahí. Se murió en el auto. Vino el golpe, a mi viejo lo echaron del puesto que tenía, que era una intervención en Mendoza. Nos fuimos a Buenos Aires, mi padre andaba bastante mal, tecleando de plata. Nosotros entramos en un colegio pupilo y una tarde salimos, hubo el lío de los cadetes. El lío de los cadetes era, yo tendría 16 años, 17. Que los cadetes del colegio militar se habían metido con chicas y con chicos y hacían grandes orgías y qué sé yo. Entonces se reventó eso y echaron a gran multitud de cadetes y qué sé yo. Se desprestigió mucho la carrera militar en esos años.
vino el lío del Palomar, donde lo habían coimeado al ministro secretario de Defensa, que era el general Márquez, y la gente hacía chistes con Palomárquez y cosas por el estilo. Y no permitían dar películas peligrosas como, por ejemplo, El gran dictador de Carlitos Chaplin. Pero vino un intendente que dijo, bueno, vamos a abrir esto. Entonces permitió que dieran El gran dictador y nosotros fuimos en patota del colegio secundario a verla. Y era muy divertida, ¿eh? Entonces de pronto, poco después que apagaron las luces, un griterío sensacional en el pullman donde estábamos nosotros, cosas que volaban por el aire, prenden las luces, estaba un grupo de cadetes que habían tirado bombas de tinta sobre la gente de la platea y cuando la gente los quiso matar, empezaron a revolear los sables. No, justo era radical alvearista, en realidad venía del alvearismo y lo desbancaron al pobre Uriburu que sirvió para hacer el golpe de Estado y nada más. A los nacionalistas que sirvieron el juego de los proimperialistas como siempre hicieron en la Argentina, y gobernaron por el fraude. El fraude que en realidad los radicales consentían. Porque decretaron la abstención, pero eso no le importaba a nadie, los conservadores gobernaban, se morían de risa de la abstención radical. Les permitieron que... Pues la única vez que ocurrieron las elecciones fue las famosas elecciones en la provincia de Buenos Aires el 5 de abril, que la ganaron. Y tuvieron que anularle, mandar la intervención y todo lo demás. Pero en provincia la abstención no sirve para nada. La gente se queda en su casa, no hace manifestaciones, no sale a hacer lío. Al revés, se pacifica a la gente. Porque es una bandera heroica, nosotros nos vamos a abstener, como hizo Perón con el voto en blanco. La gente iba a votar en blanco y creía que se caían los gobiernos no se caían, no pasaba nada. Para que un gobierno se caiga hay que salir a la calle, hay que hacer gran movilización. Yo cometí un error, el error, de brindar por la muerte del general Agustín P. Justo, que había viajado a Brasil. ¿Vos sabés el cuento que contaban los brasileños? Que él había ido al grito de Iporonga. En ese momento pasaron por la radio que acababa de fallecer el general. Entonces yo estaba agarré una copa, la llené con un poco de vino y brindé en público. Yo brindo por la muerte de una gran 7, que fraudulento y qué sé yo. Y todo el mundo era conservador en ese pueblo, absolutamente. Y se quedaron todos mudos y me dijeron, no hagas eso, ¿no ves? Respetá lo que está muerto, ¿qué? Díganme dónde está la tumba, voy a ir a mear arriba. Tenía 18 años, una cosa así. Y bueno, después me arrepentí, porque incluso escribí artículos a favor del general Agustín P. Justo. Porque es cierto que él era un bandalla y había hecho arreglos con los norteamericanos, los ingleses, con cuanto se ofrecía. Pero él cambió la Argentina. El único presidente que hizo un cambio, aparte de los fundadores, digamos, que intentó modernizar la Argentina y hacerla entrar en la era industrial fue él, y unificar el mercado. Hizo caminos, apoyó industrias y cosas por el estilo. Por supuesto que hacía negocios con eso, ¿no? Él hacía sus grandes negociados y Pinedo más que él, pero Pinedo era el ministro de Hacienda. Pero es verdad, era un tipo muy, muy capaz, muy inteligente el ingeniero militar. Y la calle Florida y Corrientes y qué sé yo, se fue transformando en un lugar donde continuamente había líos con los nacionalistas, con la gente oficiales, con cadetes del ejército y cosas por el estilo. Y ahí yo conocí a la gente de izquierda porque yo peleé contra un grupo de nacionalistas que tomaron la calle Lavalle, y
la gente joven que había se agarró a trompadas y yo intervine en el asunto, repartí trompadas. Y había un tipo alto y rubio, que después supe se llamaba Mauricio, que era una especie de Charles Atlas o Hércules. Agarraba los cigarritos, los revoleaba, les juro, los revoleaba en el aire y los tiraba contra la vidriera. Yo me puse cerca de él para participar con alguna defensa en mis espaldas y estuvimos peleando qué sé yo, y salimos amigos y él era del grupo del Partido Comunista, del grupo de autodefensa. Y hablaba, era alemán, hablaba muy mal castellano. Decía, nah, pero estos nazis argentinos son mediondos. ¿Qué? Mediondos. Me puse de novio con una chica que era trotskista, ¿no? Con la que después me casé, por cierto. Y esta chica iba a las clases que daban los trotskistas y era muy amiga de Pedro Milesi, que Pedro Milesi fue un obrero de origen anarquista que llevó a la clase obrera a fundar el Partido Comunista junto con los intelectuales, con los Ghioldi y todos ellos. Sí. A Milesi lo rajaron, a los 2 o 3 años lo echaron del partido por superizquierdista y él se hizo Rosa Luxemburguista, pero en realidad como no había muchos partidarios de Rosa Luxemburgo en la Argentina, se hizo trosco. Sí. Y entonces íbamos a visitarlos y él me dio las primeras lecciones de marxismo junto con Mauricio, salvo que él tenía un marxismo muy sentimental, de manera que el primer libro que me regaló fueron las cartas de amor de Rosa Luxemburgo. Dimmi un po', bel galan, bel giù, due assevi in camina, camina su ver la Franza, dove è la mia speranza, dove è mesolica, dove è mesolica. Alla piala per sue man bianche, an gruppeta la tire, alamna las lecculigne, duaie l'erbette fine, dui tre votes alla base, dui tre votes alla base. E ades che la vei basame, bel galan mi sposerai, Salelon che mi pensava, Salelon desiderava, dispuseme solica, dispuseme solica. Bueno, en Contorno estábamos empezando sin orden ninguno. Noé Gitric, Ramón Alcalde, León Rosiner, David y yo éramos el equipo permanente. Más Susana Fiorito, que no escribía, pero que era la encargada de llevar adelante todo lo material de Contorno y que en gran parte existía por ella. Además, escribían sin participar de las discusiones y demás, gente como Sebrel y Mazota y demás. Pero esto además significaba una alianza, no explícita, sino de hecho, con la Federación Universitaria, a través del influjo que tenían en la Federación Alcalde y David sobre todo. David fue presidente de la FUBA. ¿Sí? Y Alcalde era el dirigente más importante virtual de la Federación. Y por eso nosotros al mismo tiempo influíamos en varias revistas que sacaban los centros de estudiantes. Me acuerdo una que era del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, la revista Centro. Entonces, la Federación Universitaria de Buenos Aires sobre todo, pero esto nos daba prestigio y fuerza en las universidades del interior, en las federaciones del interior, donde el contacto nuestro con la Universidad de Córdoba, por ejemplo, comenzó siendo Gustavo Roca, hijo de Deodoro Roca, el prócer de la Reforma, y él a su vez nos hacía contactos con todo el mundo, con Garzón Maceda y con gente así, que eran los dirigentes de la Federación Universitaria de Córdoba. Esa nos extendió a la del Litoral, a la de Cuyo, a la de Tucumán, etc.
De tal modo que teníamos una especie de fuerza de masa, si se puede llamar masa, a los estudiantes universitarios, bastante grande que seguían lo que nosotros proponíamos, que por supuesto era muy anárquico lo que decir que nosotros proponíamos y salía, sino que nuestras ideas influían y demás. Y por eso es que nos llamó Frondizi, no porque a Frondizi le interesara demasiado las letras, ni la cultura, ni la crítica literaria. En, en la perspectiva que se tiene ahora, inducida mucho por Sebrelli, Mazzotta y gente así, es que entre los intelectuales de la época, la figura dominante era el filósofo francés Sartre. Sí. Esto era y no era cierto. En la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, por cosas que me han contado después, la gente sí era bastante sartreana. Pero nosotros éramos un poco mayores que ellos, 4 o 5 años, pero en esa época de la vida hace mucha diferencia. Nosotros no éramos sartreanos. León Rossini era discípulo directo de Merleau-Ponty. Sí. David puede ser que haya leído algo de Sartre. Sí. Littrick puede ser que haya leído algo de Sartre. Yo no había leído nada de Sartre. Sí. Empecé a leer incluso unos 5 o 6 años después y empecé por las novelas de Sartre. El Ser y la Nada lo leí 10 años después o algo por el estilo, entre tantas lecturas, y no me impresionó gran cosa, ¿no? Yo tenía, porque la idea es que los escritores comprometidos, que era lo que nosotros representábamos, tienen que ser sartreanos, pero Sartre no inventó el compromiso. El compromiso viene de una literatura muy anterior a Sartre, y yo, las lecturas que tenía eran Marx, Engels, Rosa Luxemburgo y Trotsky. Eso era lo que a mí me comprometió. Y estaba comprometido en la vida política, en la vida sindical y en la vida literaria todo al mismo tiempo desde jovencito. Tenemos una larga discusión con Frondizi, porque nosotros no le teníamos mucha confianza, a pesar de lo que dice la gente, no le teníamos ninguna confianza. Y Alcaldes, que era el vocero del grupo, de dijo, tal cosa, usted va a cumplir con tal cosa, sí, usted puede dudar de mí, no va a cumplir con la otra, qué sé yo. Terminamos de hablar con él, nos fuimos a un café allí enfrente y empezamos a tomar café y a discutir si íbamos a trabajar con él o no. Que el gancho para trabajar con él venía de José, de los Babini. Nicolás era el secretario privado de Frondizi y don José era una especie de asesor de Frondizi. Y entonces dijimos que a pesar de las dudas podía ser, voté a favor, Ditri votó a favor, y David escuchaba, se agarró del bigote, hacía cara. ¿Y vos, gordo, qué pensás? Mira, este tipo tiene un departamento en Caballito. Los muebles son de Maple. Tiene un óleo de la mujer en la sala detrás del escritorio de él. Este tipo es un hijo de puta, yo no trabajo nada con él. no trabajo, no trabajo con él. Entonces nos fuimos a trabajar con él, nos sacamos un periodo que se llamaba Política, que sobre todo trabajamos más que con Frondizi con Oscar Allende, con Frondizi también. Y además me nombró a mí censor de la revista, ¿cómo se llamaba? La de Frigerio, ¿qué? Que pasó en 7 días. Y yo tenía que revisarla y decir las cosas que me parecían embromadas, sospechosas y qué sé yo. Y la, el hecho que terminó de convencernos para trabajar con él fue que yo, de esas cosas que hablaba Frigerio en las editoriales, de la alianza de clases y qué sé yo, y todas las cosas que proponía en nombre de la burguesía nacional, junto con las cosas que proponía Scalabrini Ortiz y Jaureche y demás,
que todos estaban a favor de la alianza de clases, encabezada, por supuesto, por la burguesía nacional. Entonces yo fui y dije, mire, Arturo, esto está bien que ellos tengan esa posición, pero usted figura como el representado por esa revista. Es una barbaridad. Desde el punto de vista científico es insostenible y no hay por qué decirlo. ¿Para qué tienen que proponer eso? Que hagan su campaña, que hagan lo que quieran, pero ellos representan esos intereses, que los defiendan, pero no tienen por qué decir eso. Eso me dice, mire, usted tiene toda la razón del mundo, porque las clases no solamente existen, sino que la lucha de clases es permanente, aun cuando parece que no hay lucha de clases, hay lucha, qué sé yo, me dio todo, agarró un marxismo de divulgación. Dios, este tipo realmente hay que apoyarlo. ¿Eh? Por eso fue el, el surcido final que hizo que trabajáramos con él. Y la razón por la que rompimos con él fueron dos o tres. Los contratos petróleo, los permisos para que se abrieran universidades privadas y la intervención a la provincia de Buenos Aires después que ganó Framini. Sí. En realidad lo que más nos llevó a ponernos en contra de él fueron los permisos petroleros. Que nosotros nos enteramos que se estaban por firmar, porque yo tenía la oficina en la Diagonal Norte, y en la canasta donde dejaban la correspondencia apareció una carta dirigida a Jorge Sábato, se llamaba el hermano Juan, que era el presidente de YPF nombrado por Frondizi. Una carta venía de Estados Unidos, me la robé, la ley, y ahí anunciaba el representante de la Shell acá que ya estaban los borradores hechos para firmar los convenios y qué sé yo. Entonces, esa noche hablé con Radio Rivadavia y en Radio Rivadavia fui y hice la denuncia y presenté la renuncia a mi cargo. Frondizi ganó las elecciones con el peronismo proscripto. Y él hizo la promesa y nosotros agitamos mucho. Nosotros quiere decir el grupo de contorno, la juventud, parte de la juventud del partido y algún que otro dirigente como Blech. Agitamos mucho la promesa. A raíz de eso se firmó el pacto Perón-Frondizi y Perón aconsejó el voto a Frondizi y después cuando estuvo en el gobierno Frondizi o se asustó o decidió que no convenía llamar al peronismo a las urnas para la constituyente del año siguiente y él no estaba en el poder todavía. Entonces nosotros decidimos llamar a elecciones junto con él, pero con la promesa de retirarnos de la constituyente si la constituyente no reconocía el peronismo. Frondizi se opuso. Entonces nosotros trabajamos extraordinariamente, un grupo de gente en realidad casi desconocida dentro del partido, porque nosotros nos conocían por mi viejo, pero nada más que por eso. Trabajamos en favor de retirarse de la constituyente si no se conseguía que se levantara la proscripción del peronismo. Ya eso creó fricciones con Frondizi. El radicalismo decidió en la convención retirarse de la constituyente y efectivamente los constituyentes de la UCRI se retiraron. Después llegó las elecciones siguientes, nosotros aconsejamos entonces que en lugar de votarse a la UCRI hicimos una campaña por el voto en blanco. La más importante del grupo fue Susana Fiorito, que era convencional y que tenía una tribuna. Nosotros podíamos tener personalidad, pero no éramos nadie dentro del partido, salvo los puestos que le debíamos al propio Frondizi. Y
ella defendió públicamente el voto en blanco y la expulsaron de la UCRI y nosotros nos fuimos junto con ella. Arrastramos parte de la juventud de la capital, parte de juventud en otras partes, y con eso poco a poco se fue formando el Movimiento de Liberación Nacional, y además atrajimos gente del socialismo en la provincia de Buenos Aires, de algún otro partido, gente peronista también, peronista, gente joven casi todo. Ya en esa época, a mí, alcalde, nos empezaron a llamar los viejos, porque llevábamos un par de años medio largos a la mayoría de los que nos habían seguido. Y nos fuimos organizando en Malena. El alcalde era ministro de Educación en la provincia de Santa Fe, donde tenía mucho apoyo de los maestros, y con eso él organizó una sección muy fuerte en Rosario y Santa Fe, menos en el interior de la provincia, bastante menos. Y la historia del voto en blanco en realidad se puede resumir, además del voto en blanco y la campaña que hicimos, en el discurso de Susana en la convención, donde era peticita, chiquita, enfrentando a 300 o 400 energúmenos que le gritaban de todo. Ella sostuvo la postura, probablemente se hizo pis arriba, pero ganó adeptos, gente que la siguió, y creamos una línea. Esa línea dio origen después al MLN, y tuvimos mucha gente de origen intelectual, artistas, gente que nos apoyaba, gente del Partido Comunista también vino. Y empezó la aventura que había comenzado como una aventura literaria con contorno, terminó siendo una aventura política con el MLN. Malena canta el tango. Y así se creó el Movimiento de Liberación Nacional, con alcaldes, Susana Fiorito, José Baselis en la ciudad de Santa Fe. Los puntos fuertes que tenían eran Santa Fe, Córdoba, Mendoza y la ciudad de Buenos Aires y La Plata, donde era de origen socialista en realidad. Y el sobrenombre nació espontáneamente, porque MLN se prestaba seguramente a que fuera Malena. Una noche que estábamos, la plana mayor del MLN fue a un de esos bodegones que había en la calle Corrientes, donde estaban los hermanos Cedrón. Ellos eran afiliados, nosotros no sabíamos, y nos recibieron cantando el tango Malena, que estaba bastante de moda en esos años y que todavía ahora me produce resonancia. Malena canta el tango. Y después quedó así. La gente lo llamaba Malena más que el MLN. Se produce en la misma época la Revolución Cubana, que singularmente entre la izquierda argentina, incluido el MLN, nosotros no sabíamos qué creer de él, porque no nos era muy claro qué era lo que pretendía. Los colaboradores que él tenía eran todos tipos
más bien liberales. Aide Santa Marina la conocíamos, una liberal, amiga de los liberales de Sur, de la Nación. La enviada que mandó a la Argentina era una chica como una especie de dirigente estudiantil liberal que se puso de novia con Alexis Latendorf, que no era ninguna recomendación precisamente, porque entre otras cosas había sido el responsable de la bomba en Plaza de Mayo contra Perón. David estaba muy entusiasmado, él estaba en Venezuela en esa época y me escribió muy bien de la Revolución Cubana. Yo le contesté una carta diciéndole, planteándole las dudas que teníamos. Y esas dudas se acrecentaron, porque en ese momento yo era miembro de la comisión directiva de la Facultad de Derecho en Buenos Aires por los graduados. Y en la comisión directiva de la facultad presentó un personaje muy curioso de la política argentina el pedido de que se reconociera a las tropas de Fidel Castro como combatientes, dándoles el derecho internacional de beligerante. Este personaje era nada menos que Beberaye Allende, un católico de derecha cuyas actividades eran públicas en todo el país y a nosotros nos hizo estremecer. ¿Cómo podía ser que Beberaye Allende fuera aliado de la Revolución Cubana y que alguna gente pensara que esta revolución tenía algo que ver con la izquierda? Estando en Cuba, más o menos cuando la Revolución Cubana era muy joven, una noche el Che me citó en su despacho, era ya ministro de Industria, creo, sí. Me citó a las 4 de la mañana. Yo hice noche esperando la hora en el Café del Obispo, o en la calle del Obispo, Bueno, después vino a buscarme un capitán de la guardia del Che y me llevó hasta el Ministerio de Industria. Subimos en el ascensor y yo llamé a la puerta y sentí los pasos de él y yo lo conocía de antes a Ernesto y inconscientemente levanté los ojos como si él fuera más alto que yo, porque el Che había ido creciendo como mito seguramente dentro de mí, y él era un hombre relativamente bajo, más o menos de esta altura, de manera que yo levanté la cara así y después la tuve que bajar para darle la mano. Hola, qué hermano, qué decir. Yo le pregunté al Che privado si por qué habían fusilado tanta gente. Y entonces el Che me contestó con una frase. El Che en ese momento estaba muy acosado por la gente del Partido Comunista que se había plegado tardíamente a la Revolución Cubana. Dijo, oye, mira, la izquierda, ¿sabes para qué sirve? Para hacer purgas después de la toma del poder. Tú me dices que te vas y que te lo llevas todo, para el gusto que tú me das, mejor que me dejes solo. Tú me dices que te vas y que te lo llevas todo, para el gusto que tú me das, mejor que me dejes solo. Ay, Simo, que no te pongas sabroso. El argentino más importante que estuvo en Cuba, políticamente hablando, fue sin duda el Bebe Cook. Era una excelente persona, eso no cabe duda ninguna, convencido de lo que hacía, que Perón lo designó, yo creo, como interventor del peronismo cuando comenzó su exilio, para provocar
lo que se llamó la resistencia, es decir, conseguir que el peronismo hiciera una oposición dura y no una oposición negociada, como quería Bandor y los dirigentes sindicales que trataban de acomodarse a la Revolución Libertadora. Yo creo que la idea de Perón era finalmente hacer imposible la vida sin el peronismo participando de la política, radicalizar las acciones de sabotaje y demás del peronismo y llevar a que los políticos transaran con el peronismo y lo dejaran volver. Creo que es muy fácil decirlo ahora, porque eso es lo que demostró la historia, que cuando volvió, él expulsó al ala combatiente del peronismo y se quedó con el ala negociadora del peronismo. Cook tomó en serio esa posibilidad. Pero duró muy poco, Perón lo defenestró a Cook. Cuando pudo llegar a negociar con los partidos y con los militares. Pero Cook era un tipo muy solo. Él nunca logró que esa juventud peronista lo considerara en vida como un dirigente. Yo sé lo que ocurrió con él cuando volvió a la Argentina. Cook estaba perdido. Iba al cine todos los días. Se veía 2 series de películas. Deambulaba. No, la juventud peronista no estableció contacto con él, aunque después lo usó como ideólogo utilizando sus documentos y papeles. Y, en fin, yo pienso que él vivió engañado y autoengañándose, porque en La Habana era una ocasión, sí, seguramente ante mi cara de duda o de escepticismo sobre Perón, él dijo, mirá, yo tengo cartas de Perón. Y me mostró cartas de Perón donde Perón alababa y le daba manija y demás. Pero yo vi que él tapaba con el dedo la fecha y le dije, saca el dedo. Y eran cartas de 5 o 6 años antes. Yo pienso que él cayó en el engaño y fue muy lamentable porque era un tipo muy estimable, pero en gran parte es culpable de lo que ocurrió después con la guerrilla y con todo el movimiento de izquierda argentina. En realidad, la oligarquía y la semi-oligarquía argentina, toda es conservadora. Unos eran conservadores del Partido Conservador propiamente dicho, y otros eran del Partido Demócrata y otros eran del Partido Radical. La prueba que los dirigentes de los 3 partidos eran todos estancieros, incluso Lisandro de la Torre, a quien su papá le regaló 5.000 hectáreas en el sur de Santa Fe, nada menos, cuando se recibió de abogado. Irigoyen llegó a tener 5 estancias, cosas así por el estilo. Mi padre era radical irigoyenista, es decir, populista, y por lo tanto un conservador populista. Sus amigos en general eran conservadores, tanto que mi padrino de bautismo, se llamaba Batista, era antifranquista, era un español antifranquista, era profranquista, quiero decir, era un español de Franco. Y bueno, está bien que el padrino de mi hermano era Mojilniski, que había participado en las huelgas de la Patagonia, pero ya era estanciero en esa época. De manera que sus ideas socialdemócratas habían sido también abandonadas en pro de su casamiento con la dueña de una estancia en Pico Truncado que tenía 5.000 o 6.000 hectáreas de terreno. Que en la Argentina, o por ascenso o por herencia, toda la clase gobernante de uno u otro partido en el fondo eran conservadores. Comparados con otros, por ejemplo, Susana Lugones, pobrecita, Piri, terminó siendo castrista, o por lo menos trabajando en prensa latina,
pero era nieta de don Leopoldo Lugones, hija de don Leopoldo Lugones hijo, que fue el alcaide de la prisión de Villa Devoto, donde torturaban a los radicales durante la dictadura de Uriburu. Tengo una anécdota de Susana, a quien yo quería mucho, ¿no? Entre paréntesis. Ella estaba en su casa, había recibido un poeta español, no me acuerdo cómo se llamaba. Y estamos allí reunidos conversando de la transición después de la muerte de Franco, y no se le ocurrió otra cosa a esta bendita negra que poner un disco con la marcha franquista. Y cuando salió De cara al sol, el español le dio una patada al tocadisco de Luis Bota. Bueno, ella no se daba cuenta de eso. Para ella, ser castrista, ser franquista, cantar De cara al sol, estar con la revolución cubana, era más o menos todo lo mismo. En una época ella fue mujer de Walsh, que como muchos hijos de irlandeses nacieron en hogares fascistas, por odio a Gran Bretaña, en la Segunda Guerra Mundial, se pusieron de parte de Hitler. Y él tenía esa educación. No sé si militó en grupos de derecha, no estoy seguro. Pero no era realmente un hombre de izquierda, no tenía formación de izquierda. Tenía formación popular, es cierto. Colaboró con la Secretaría de los Argentinos, dirigió su periódico, escribía medias conmigo en ese periódico, tenía ideas muy buenas respecto a la relación de las masas con la revolución, pero en el fondo, allá en el fondo, había una chispita que era muy de derecha. Murió como un valiente, pero hasta ese gesto, morir de ese modo, eso no es ser un revolucionario de izquierda. Yo lo quise mucho, vivimos con él en el Tigre en una época, hacía cosas fantásticas, escribía unos reportajes extraordinarios y tenía un olfato para hacer esas cosas de la Gran Siete. Gran tipo. Otro nombre que se me ocurre es el de Alicia Guren, que comenzó militando en la UNES. Alicia también se hizo castrista, acompañó a su marido en la creación o intento de creación de una izquierda peronista. Pero en su origen ella era militantemente de derecha. Como la gente de la UNES en general, ¿no? Buena tipa también. Los tres murieron en la represión militar. A mí se me hace la carne de gallina pensar las cosas que pueden haber hecho con Alicia y con Susana. Dice el dicho que un bel morir tota una vita onora. Chapó.
No viví todo el tiempo acá, antes viví en una casa normal alquilada, antes viví en otra casa normal también alquilada, y decidimos venir acá y comprar. Pero aquí llevo como 6 años o 7. Conocí desde acá Estados Unidos. Yo conocí a Estados Unidos a través de descripciones, de libros, de opinión. Pero acá lo conocí recorriéndolo. Anduve en avión, en auto, fui a ciudad, vi palacios, vi gente bajo los puentes, riqueza, extrema riqueza, pobreza. Y pude pensar mejor a Latinoamérica también, a la distancia. Esto coincidió con épocas de gran apogeo acá, de la actual crisis económica y en la bolsa, y los actos terroristas del 11 de septiembre, que en conjunto con los escándalos de los católicos, la bolsa y los actos terroristas han dado pie a un cambio que todavía no se sabe cuánto va a ser y hasta dónde va a llegar en Estados Unidos. Y pude unir mis lecturas con conocimiento directo y a su vez pensar o repensar Latinoamérica y por qué este país, con todos sus defectos, se construyó como una gran nación y cómo Latinoamérica fracasó. Bueno, no solamente el problema económico, yo tenía algunas ideas un poco equivocadas debido a los libros que había leído seguramente, sobre la sociedad norteamericana. Tenía ideas reales y ideas equivocadas. Y a su vez los norteamericanos no existen prácticamente, porque los descendientes de los padres peregrinos son una minoría absoluta, y después hay irlandeses, polacos, hay 85 millones de católicos, aunque la gente cree que el catolicismo es una minoría, pero es la primera minoría en este país. En conjunto es un país tan variado, tan diversificado, que es muy difícil de aprenderlo en toda su variedad. Ocurre, por ejemplo, que hay 35 millones de latinoamericanos o descendientes de latinoamericanos. En sí mismos ellos son un mundo, porque hay cubanos, hondureños, mexicanos, que son los braceros en general del campo en el sur. Todos los años entra más o menos 1 millón más y se queda acá. Otros van y vuelven y llevan dinero a su casa. Entre un boricua, un puertorriqueño y un hondureño no tiene nada que ver con un cubano o con un venezolano o un colombiano de clase alta que vino acá porque está asustado de la guerrilla en Colombia o enojado con Chávez en Venezuela, y que tienen casas de valen 6 millones de dólares, 10 millones de dólares. Hay calles enteras sobre el mar donde viven los cubanos ricos, y son casas que valen 3, 4 millones todas, y gente pobre que trabaja con sus manos, como decía el condestable, y incluso hay homeless, gente sin domicilio entre ellos. Y hay 3 negros que ocupan altísimos cargos en el gobierno actual. Un negro en la Corte Suprema, un negro en la Secretaría de Relaciones Exteriores, una negra como asesora de seguridad del presidente de la República, y todos son conservadores negros, a pesar de que los negros en su mayoría son más liberales, pero han producido una burguesía que se hizo republicana y conservadora, unos más, otros menos. El miembro de la Corte Suprema es más conservador que Powell, el secretario de Estado, y Arraiz
que la asesora es más conservadora que ellos dos. De manera que era un país mucho más diversificado, más complejo de lo que yo creía. Bueno, las diferencias de relaciones entre Latinoamérica y Estados Unidos existen. No es lo mismo la situación que tiene Brasil que la que tiene Honduras o Nicaragua. Eso depende mucho más del país latinoamericano de que se trate que de Estados Unidos. Estados Unidos indudablemente es un país imperialista, como han sido todos los capitalismos avanzados en el mundo. Hubo una frase, no sé de quién, que dijo, si Estados Unidos tiene que tener intereses en todos los lados del mundo, tiene que defender esos intereses, incluso por medios violentos. Si sus intereses son atacados, son los intereses nacionales y, aunque sean los intereses solamente de los negocios, son vistos como los intereses nacionales y realmente lo son. La relación directa, Estados Unidos tiene una compleja relación con los países latinoamericanos, que va desde que defiende sus radicaciones, protege su comercio por medidas arancelarias contra los productos latinoamericanos, como contra cualquier otro producto, contra Europa también. Defiende sus intereses indirectos, es decir, su dinero dado allá en materia a través de los préstamos indirectos, y eso hace que ejerza lo que se llama el imperialismo, que en realidad fue una palabra poco afortunada tomada por los clásicos marxistas, que se ha vuelto ya una especie de sello en la izquierda, porque imperialismo existió siempre. Donde había un país suficientemente fuerte como para imponer sus intereses sobre sus vecinos, desde la época de los griegos o los romanos o los egipcios o los asirios, se imponía. Con cambios que se deben a cambios estructurales, porque efectivamente, como hizo la observación Lenin hace 100 años, no es lo mismo el imperialismo de un país capitalista que el imperialismo de un país basado en la esclavitud. Son distintas las relaciones, distintas las formas de ejercer ese imperialismo, y también el imperialismo actual, que es distinto que el que analizó Lenin y sus coetáneos, porque ellos analizaron el imperialismo del fin del siglo XIX y principios del XX, y se referían a que existía imperialismo cuando un país más poderoso, más moderno, desalojaba a otro de sus posesiones coloniales, transformándolo en colonia o en dependencia, como hizo con África del Sur, por ejemplo. Ellos toman la guerra de los Bóer como el inicio de lo que ellos llaman el imperialismo. Hoy día eso ya no existe, no hay más posesiones coloniales, salvo algunas menores. Las colonias se liberaron desde fines del siglo XIX hasta después de la Segunda Guerra Mundial, y entonces las formas de ejercer las presiones políticas o militares son más indirectas, salvo en países muy débiles. Efectivamente, cuando Guatemala intentó una política independiente, se creó el Movimiento de Liberación Nacional Guatemalteco, que no tiene nada que ver con la liberación nacional, y con dinero provisto por Estados Unidos, entrenamiento provisto por Estados Unidos, apoyo de la SAIA y demás. Invadieron Guatemala y desalojaron al gobierno de Arbenz. En la Argentina, en Chile, en Brasil, sí hubo conspiraciones de la SAIA proveyendo dinero, dando logística y demás, pero el papel jugado por Estados Unidos en los golpes militares brasileños, el golpe militar argentino, el chileno, es relativamente menor. No fue una intervención de
las fuerzas militares, sino un apoyo a los militares propios, a los ejércitos propios que estaban opuestos a la sucesión en el poder como este se estaba dando. Pinochet, Videla, son realmente jefes de sus propios ejércitos que toman el poder. Hubo ayuda de la SAIA, la hubo, pero menor, montado en lo que hacía cada ejército. De tal modo que las formas de operar del imperialismo son variadas. Hoy día se está juzgando a los militares hondureños, guatemaltecos, por delitos de genocidio, y Estados Unidos deporta a los militares que son juzgados en Guatemala o en Nicaragua o en Honduras por delitos contra la humanidad. Esa contradicción de la actitud imperialista responde a los intereses norteamericanos, por supuesto, pero será así. Lo mismo que hizo Francia, lo mismo que hizo Inglaterra, sirven hoy día a un grupo y mañana lo abandonan. Inglaterra era mucho más cruel que Estados Unidos, incluso con sus aliados internos, por lo cual los nacionalistas de derecha la llamaban la pérfida Albión, que Estados Unidos no lo dicen, aunque lo comparan con Alemania, lo cual es un poco fuerte, porque la política interna norteamericana no tiene nada que ver con la nazi. Don Chicho era muy chileno, por lo tanto era muy simpático, muy cortés. Y conversamos con él de todo, de la dictadura argentina, de los ejércitos latinoamericanos, cómo los ejércitos habían producido todo tipo de movimientos, fundamentalmente de derecha, pero luego se habían adaptado, habían producido movimientos populistas en algunos casos, y en algún caso algún grupo de militares, incluso de alta gradación, habían llegado a proclamarse de izquierda. En que eso se apoyaba además, en el caso chileno, en la vieja tradición, la creada por Marmaduke Grove y el capitán Ibáñez, que hicieron la revolución socialista en los 30. Y bueno, nosotros lo preveníamos a Allende de que él acompañaba todas las medidas que se estaban tomando desde su gobierno con actitudes que eran muy ofensivas para la burguesía chilena, para la burguesía latinoamericana en general y también para Estados Unidos. Entre otros, la invitación a Fidel, que fue una especie de sello que marcó el odio de la derecha chilena contra él, sus mismas actitudes de combatiente. Él se comportaba como si fuera la pasionaria, con una metralleta, aparecía en público en los podios hablando a la gente, y como si realmente estuvieran haciendo la revolución política, cosa que no hacían. Sí. Era una época de entusiasmo por la revolución cubana. Muchas guerrillas nacieron al soplo de la revolución, de los franceses que escribían sobre la revolución cubana y le daban manija a todo el mundo, la revolución es la revolución y cosas por el estilo. Y Fidel era un santón. Más allá de los méritos revolucionarios que tenga la revolución cubana, Fidel se había convertido en un tótem de todos los movimientos de izquierda, aquellos que estaban dispuestos a hacer la revolución por las armas, las que no estaban dispuestos a hacerlo, las que hablaban y no hacían nada. Todo el mundo usaba la imagen de la revolución cubana para tratar de crecer ellos en su beneficio. Y
Lógicamente, Chile no podía escapar a ese hechizo. Aún al día lo tiene bastante más desgastado, lo tiene Fidel. Era el primer país comunista de América Latina. Las izquierdas disputábamos entre nosotros para ver quién se quedaba con el trato con Cuba. Allende lo invitó a Fidel, que se paseó por Santiago, y dio un argumento más a la contrarrevolución chilena. Le decíamos que el ejército podía tener gente muy avanzada, muy democrática, a ver esa tradición que él decía, pero que era una tradición minoritaria y que el ejército va a terminar dándole el golpe. En combinación o sin combinación con el imperialismo norteamericano. Pero la conversación se transformó en un diálogo de sordos. Él decía, el ejército chileno es democrático, nosotros decíamos, bueno, no tan democrático, y es democrático, no tan democrático. Como éramos amigos y todos muy simpáticos, y el vino chileno es muy bueno, se diluyó la conversación entre apretones de manos, saludos a los amigos comunes y demás. La historia después es conocida. De hecho, don Salvador Allende fue un provocador. No, Lenin decía que en la Argentina... No, Lenin lo que distinguía era las colonias, digamos, y semicolonias, de los países dependientes. La distinción pasaba por el poder político. Una colonia estaba sujeta al poder político de una nación ajena, como África, por ejemplo. Y, en cambio, los países que habían logrado su independencia política, él consideraba que eran países dependientes, que financiera y económicamente podían depender de un centro, pero que no había forma de realizar la liberación nacional porque esta la había realizado 100 años antes, al conquistar el poder contra el viejo poder colonial español, y usa en su libro sobre los modelos que usa para mostrar cómo hay este tipo de países, son Noruega y la Argentina, que una mira a Inglaterra y el otro miraba en aquella época también a Inglaterra, y sin embargo, la palabra miraba la usa él, ¿no? Sin embargo, los dos son países políticamente independientes que pueden tener contradicciones incluso con su centro imperial, aun cuando su gran burguesía está relacionada con él, pero de modo complejo, como vendedora, como recipiente de dinero, etc. Y por lo tanto, él decía que la autodeterminación no existía, o liberación nacional no existía como planteo a realizar en la Argentina. Creo que estaba en el tomo 23 de sus obras completas, editadas por la editorial Lautaro, puede ser que existan todavía en la Argentina. Sin embargo, vos encaraste un movimiento que fue Movimiento de Liberación Nacional. Sí, después me arrepentí. Lo mismo, caí en la trampa cuando me acerqué más a la izquierda y adopté las formas de pensamiento que tenía la izquierda sobre el problema de la liberación nacional, y por eso el movimiento que ayudé a fundar
se llamó Movimiento de Liberación Nacional. Pues nosotros creíamos que estaba planteada la liberación nacional. Después nos fuimos dando cuenta que no era así. El mismo Lenin dice, por supuesto, hay corrupción, presiones diplomáticas, etc. Pero no hay dominio directo político. En ese momento, digamos, fue como mi iluminación en el camino de Damasco. Ahí en ese momento yo me di cuenta que efectivamente no había liberación nacional planteada en la Argentina. Salí de ahí diciendo eureka y me encontré que había mucha gente que estaba pensando lo mismo que yo, aún en el movimiento de liberación nacional del que yo formaba parte. Y entonces citamos un congreso, nos autodisolvimos, los que siguieron creyendo eso se fueron por un lado, los que ya no creían en que estaba planteada la liberación nacional en la Argentina por otro, hubo nuevas alianzas y demás, y de ahí salió Acción Comunista, que fue la última organización política en la que yo actué en la Argentina. Era una organización que iba creciendo lentamente. Nosotros nos oponíamos claramente a Montoneros, teníamos algunos lazos, relaciones con el PRT, con el ERP, con el PRT en realidad, con la parte política, la dirección política del movimiento. Teníamos nuestras discrepancias, discusiones con ellos. Se nos arrimó todo tipo de gente. Una vez se nos arrimó un grupo que era del interior, de Tucumán, me parece, que nosotros supimos que habían raptado a una chica, la habían tenido secuestrada y habían exigido dinero con ella, y cuando empezamos a averiguar supimos que la habían matado a la chica, porque el padre la chica era estudiante de la Facultad de Letras, donde la conocían y por eso la habían secuestrado, y el padre se había negado a pagar rescate diciendo que era una putita y que él no estaba dispuesto a pagar rescate por ella, así como si había ido a la casa que se las arreglara. El caso que la chica reconoció a uno o a dos de los que la habían secuestrado, y entonces ellos decidieron matar. Y entonces hubo una especie de juicio político para saber si se la aceptaba o no se la aceptaba en Acción Comunista. Y esta gente, en su defensa, lo que dijo es que la chica de cualquier modo era una burguesa. Y obviamente decidimos no aceptarlos porque consideramos que ellos eran mucho más, eran unos delincuentes en realidad. Y mucha de la violencia de esa época, practicada sobre todo por montoneros y algunos grupos pequeños, era una violencia dirigida no a un enfrentamiento con el aparato de represión del sistema o contra el sistema mismo, sino a dar muerte indiscriminada a individuos que pertenecían o no pertenecían al aparato de represión. El asesinato de Aramburu, por ejemplo. ¿Quién salió como una figura más íntegra, Aramburu o sus asesinos? Aramburu salió mejor parado que él. Eso no es una muerte en combate, no es el muerto que muere defendiendo los intereses de la burguesía, no, que es un burgués al que se lo toma preso y se decide matarlo fríamente. Eso no era la cólera del pueblo, era
la venganza de un grupo armado levantado contra el sistema que ejecuta a un hombre. La primera persona que cayó en Acción Comunista fue un muchacho que trabajaba en organización y que conocía a mucha gente, tanto de Acción Comunista como de otros grupos. La primera noticia que tuvimos de que había caído fue cuando alguien lo vio en la calle Corrientes, acompañado por 2 o 3 policías de civil, y que marcaba gente. Después cayó el grupo uruguayo, la gente que venía de los Tupamaros, que eran los que habían organizado las falsificaciones de documentos y de dinero en Acción Comunista. Yo tenía una casa que habían preparado para mí directamente y la conocía muy poca gente. Uno de los que la conocían cayó. El caso que me fui por eso. Y en Israel me recibieron muy bien, mucho mejor de lo que yo esperaba, no tenía ni idea. Sabía que ahí se adquiría la ciudadanía por el simple hecho de pisar que podía conseguir trabajo, pero en realidad lo que te daban era mucha protección. Nos mandaron a un centro de inmigrantes que se llamaba Meva Selección, donde teníamos una vila pequeña para nosotros, con jardín y demás, gratis. Nos daban clases de hebreo y arriba nos pagaban un sueldo, y pico de liras, me parece, en aquel entonces, que era bastante dinero. Era como para vivir con él, sobraba. Y no, conseguí trabajo, y el caso que tenía bastantes ingresos, además publicaba cosas en otras partes, daba clases, daba charlas, me paseaban por todo el país. Y bueno, y entré en conflicto con una sociedad muy conflictiva, aunque yo no estaba afiliado a MAPAN, estaba más a la izquierda que MAPAN. Y el conflicto era, primero, la situación de los palestinos, que estaban realmente en una situación que en los tiempos modernos casi no existe. ¿Sí? Los territorios ocupados, ellos bajo gobierno militar, y en una lucha continua, atentados, represalias de Israel que se prolongó en el tiempo. Sharon, por ejemplo, era jefe militar del sur y aplastó la ciudad de Gaza con las tropas. Y después llevó la guerra al Líbano. Contra eso hubo una gran reacción de la izquierda y el centro pacifista israelí. Y ya esta situación actual más o menos se veía. Estaba prefigurada incluso en el trato con los árabes. Uno tenía trato con ellos, trataba de encontrar interlocutores y al mismo tiempo tenía miedo de estar con ellos. Secreto, lo guardaba, pero sabía que tenía un poco de miedo. La contradicción entre un Estado que internamente es sumamente democrático, con una democracia permanente y muy avanzada, incluso demasiado avanzada, porque se reparten la legislatura hasta partidos que tienen el 5% de los votos, pueden tener diputados. Hay diputados árabes, beduinos, drusos, ¿sí? Que legal, del punto de vista legal es muy democrático, del punto de vista social no tanto, pero porque hay rechazo social respecto de los árabes, ¿no? En fin, una situación muy conflictiva y se cerraron todas mis fuentes de trabajo. Y me quedé prácticamente sin ingresos y
Al mismo tiempo mis hijos habían venido a Estados Unidos y yo me vine tras ellos. Y compramos una casa rodante o tráiler, como le llaman acá, en este lugar. Con la ingenua suposición de que comprábamos para toda la vida. Nos costó $10.000, que en aquella época, hace 7 años, era mucho más que ahora. No teníamos mucho más en ese momento. Después vendimos la casa en Israel, hicimos arreglos, tuvimos más dinero. Y empezamos a mejorar la casa creyendo que nos íbamos a morir ahí. No fue así porque el dueño de la tierra decidió venderla, y él es dueño de la tierra, tiene todo el derecho del mundo de hacerlo. Y un parque de tráiler, como se dice, que tenía 25 años de antigüedad, de pronto vino cortada su vida y vino la orden de irnos de acá, tener que desalojar, y tenemos que irnos. ¿Por qué está? Como ha destruido. Hay gente que se ha dedicado a destruir las casas antes de irse, además, para dejarle pedazos de casa al dueño. Bueno, yo ya había llegado hacía muchos años a la conclusión de que acá la burguesía se construyó sobre 2 pilares. Uno, la conquista del oeste y el reparto de la tierra, que con todas sus luchas intestinas, abusos y demás, logró afincar una población chacarera, farmer, que creó un mercado interno gigantesco y que permite que Estados Unidos haya desarrollado su economía en base sobre todo al mercado interno. Y por otro lado, como esa burguesía se convirtió, aún desde el comienzo, en una burguesía industrial. Mi ejemplo favorito es el de Jefferson, que siendo un gran terrateniente en Virginia, tenía muchos esclavos, pero no se limitaba a tener plantaciones, sino que tenía una fábrica de clavos allá en el siglo XVIII. Y mientras tanto, en Latinoamérica, eso se fue. Hubo países que ni siquiera conocieron la industria y otros se industrializaron en los años 30 con la creación de barreras proteccionistas por la crisis del 30, después por la guerra, pero nunca supieron desarrollarse como una burguesía real, nunca supieron asumir su papel de burguesía, con todo lo de aventurero y rapiñoso que tiene la burguesía, pero también con todo lo creativo que ha tenido la burguesía en su momento de auge. Ahora, aquí se creó una burguesía real que fue representada por los cuerpos políticos, mientras que en Latinoamérica lo que se crean son lo que los franceses llaman lumpenburguesía, es decir, una especie de subburguesía que, como toda burguesía, piensa en enriquecerse, pero enriquecerse por medios fáciles, vendiendo a mercados europeos hasta la crisis del 30, buscando otros mercados donde colocar sus productos. Nunca fue, aún la Argentina, que tenía el mayor nivel de vida de toda Latinoamérica, no fue capaz de asentar gente en el campo, sino que se crearon enormes latifundios y pequeños circuitos de chacra que nunca dieron pie a un campo poblado. En la Argentina no hay, prácticamente el campo está despoblado, aún contando los pueblos pequeños que se consideran pueblos rurales, no llegan a los 3 millones de habitantes. Y se capitalizó el campo al modo prusiano, digamos así, sin necesidad sin pensar en dividir la tierra. Los proyectos de reforma agraria burgueses fracasaron todos.
apenas si Sarmiento hizo algo. Y las dictaduras fascistas o profascistas de los años 30, de Vargas a Perón, trataron de ejercer, de proteger la industria por medios legales, al mismo tiempo que organizar desde el poder a la clase obrera, por caminos diferentes en Israel, en Brasil y en Argentina, pero más o menos con los mismos modelos. Aquí, si bien no hay mayor protección para el desvalido, para el pobre, salvo una especie de caridad, en las épocas de auge hay trabajo para casi todo el mundo, pequeños índices de desocupación, y en este momento, por ejemplo, hay en la bolsa 80 millones de poseedores de acciones, aunque parece un número exagerado. Claro, están embromados porque la bolsa está en este momento en una debacle, pero ¿qué quiere decir? Que los 80 millones de familias son capaces de capitalizarse, de ahorrar, de invertir en acciones. Hay pequeños clubes de ahorristas que ahorran $100 por mes cada uno y que invierten en la bolsa y bueno, juegan el destino que tiene la bolsa en cada momento. También es cierto que acá se explota a la mano de obra mexicana. Hay que ir nada más que al sur de la Florida y meterse por las callejuelas de tierra en el campo para encontrarse gente viviendo en forma miserable. Pero esas son las reglas del capitalismo. El desarrollo desigual y combinado, como decía el viejo Trotsky, es que quería decir algo. Esta es mi casa, que pronto voy a abandonar. Apreu. Thank you.